A nombre de Argos Cursa también les doy la bienvenida a todos los que nos ven en línea en tiempo real. Y el día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Irving Iván Lemus Borges, quien será el expositor en esta ocasión y de quien me permito leer una breve reseña curricular. Es licenciado en Contaduría Pública y maestro en Contribuciones por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Contaduría Pública, catedrático en diversas universidades a nivel licenciatura, expositor de diversos cursos en diversas capacitadoras, como son Aguilar Solís, Profesionales en Servicios de Auditoría y Contabilidad SC y Correduría número 7, entre otros. Vamos a dar inicio, sean ustedes bienvenidos y les pido por favor si realizan preguntas, que sea con el micrófono, por favor. Adelante. Para quien pida un fuerte aplauso también, por favor, para el maestro. Bueno, primero, para empezar, queremos dar una pequeña introducción de lo que ha sido ahora sí que la integración de lo que es el código agrupador ya en todos estos meses que estamos pasando, de hecho desde el año pasado, todas las reformas que hubo, nos dijeron que no había reformas y nos engañaron vilmente porque creo que ha habido demasiados cambios, sobre todo lo que es contablemente y fiscalmente hablando. Ha habido muchos cambios, a pesar de que no ha habido cambios en leyes, derogaciones, nuevas leyes y demás, pero sí ha habido cambios muy sustanciales que han ido, ahora sí que paulatinamente ingresando a nuestro ámbito, ¿no? Debemos recordar entonces, primero que nada, para pensar en lo que es un código agrupador, bueno, primero, ¿para qué me va a servir un código agrupador? ¿No? Entonces, ¿para qué me va a servir? Para enviar lo que nosotros conocemos actualmente como contabilidad electrónica. Preguntaban en algún otro curso, me preguntaban, bueno, y ahora ya tenemos contabilidad administrativa, contabilidad electrónica, contabilidad financiera, contabilidad de costos, contabilidad. Sinceramente hablando, para mí sigue siendo lo mismo. Para mí la contabilidad sigue siendo la misma. Aquí el detalle depende de hacia quién les va dirigida la información y qué usuario la va a ocupar, qué usuario la va a utilizar. Recordemos que si estamos hablando lo que conocemos como contabilidad administrativa, ¿quién lo va a utilizar? La administración del negocio. Nosotros mismos como contadores, el gerente, los socios, accionistas, o el mismo dueño, hablando de alguna persona física, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, de personas diferentes a la empresa, estamos hablando, por ejemplo, ¿qué pasa si nos piden estados financieros para un crédito bancario? Pues generalmente preparamos unos estados financieros de acuerdo a las normas de información financiera y los presentamos. Pero el usuario, al final de cuentas, es otro. Es alguien más quien va a utilizar esa información financiera. Lo mismo pasa con contabilidad electrónica. Para mí la contabilidad sigue siendo la misma contabilidad. El detalle es entregarle la información al usuario que es adecuada para ese usuario. ¿Qué va a necesitar un usuario? Ese usuario, que en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿qué nos pide? Todos nosotros, por ejemplo, contadores de profesión, utilizamos muchos sistemas contables, informáticos y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues generalmente el sistema que utiliza fulanito no lo ocupo yo, y el sistema que utiliza perenganito pues es diferente a esos tres. Entonces, ¿qué es lo que trata la autoridad con la contabilidad electrónica? Tratar de homogeneizar y decir, bueno, entréguenme todas las cosas de una sola manera para que yo las pueda ver y las pueda interpretar de la misma forma, ¿sale? Entonces, por eso trata de hacer, de integrar todas las bases de datos y demás en un solo lenguaje, que en este caso para ellos es el famoso XML. En la ley, si buscamos, no hay una definición específica de qué es XML, y viene, y en archivos XML, y en archivos XML, y en archivos, en la resolución, en el código, en la ley, y vienen ahí varios, pero nunca nos define qué es un XML. Pues nosotros a lo mejor porque ya estamos familiarizados y porque viene el de informática y nos dice, pues es esto y esto. Ah, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero prácticamente alguien nuevo, los chicos, por ejemplo, de licenciatura a veces me preguntan, bueno, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde dice que es un XML en la ley?
No hay ninguna ley que nos diga, ¿no? Entonces, estamos hablando a lo mejor de términos que pudiéramos interpretar personas diferentes de maneras diferentes. Es por eso que entonces en la resolución miscelánea nos indica cómo tenemos que formar ese XML y cómo se va, ahora sí que conformando por cada parte, ¿sale? Nos va indicando por cada parte, por cada rubro, cómo va. Lo vamos a ver. Entonces, dentro de lo que queremos abundar primero es, bueno, la obligación de llevar contabilidad. Todos sabemos que debemos de llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque como buenos contadores sabemos qué es contabilidad, ¿no? Bueno, en este caso, fiscalmente hablando, para personas morales, el artículo 76, fracción primera, el ISR nos obliga como personas morales a llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley. ¿Vale? Para personas morales con fines no lucrativos, nos obliga el 86 del ISR. ¿Vale? Para personas físicas, el 110, porque estamos hablando de personas jurídicamente diferentes, ¿vale? Fiscalmente diferentes también. Entonces también nos obliga, está dentro de nuestras obligaciones como personas físicas. ¿Vale? Entonces, ¿de qué y cómo va a estar integrada esa contabilidad que tenemos que enviar? Bueno, pues esa contabilidad va a estar integrada por sistemas y registros contables que todos hacemos en cualquier sistema informático, de libros y registros sociales, como todos los llevamos al día y todo está bien registrado en nuestros libros bien bonitos, estados de cuenta, cuentas especiales, control de inventario y demás. Uno de los cambios en el Código Fiscal de la Federación fue precisamente incluir lo que son los estados de cuenta. Anteriormente nos lo solicitaban, dicen por ahí, como a lo mejor hasta por usanza. Pues, llega la autoridad y te pregunta, oye, tu contabilidad, y entrégame copia de tus estados de cuenta. Pues se los entregábamos. Pero no formaban parte de nuestra contabilidad. Actualmente es un deber tenerlos, es un deber llevarlos y forman parte de nuestra contabilidad. Cuentas especiales, controles de inventario, métodos de evaluación y demás. Los registros, en este caso, y asientos, nos pide la autoridad, forzosamente, que sean llevados en medios electrónicos. Es ahí entonces en cuando estamos empezando a hablar de contabilidad electrónica. Ok, no nada más lo conocemos como contabilidad y ya registrarán mis hojitas verdes, como anteriormente se hacía, irlo registrando. No, ya estamos hablando de llevar nuestra contabilidad o estos registros en medios electrónicos. Y es entonces cuando nos metemos con sistemas contables, que nos faciliten esa parte. Y luego nos pide ahora ingresar mensualmente su contabilidad en la página del SAT, de acuerdo a las reglas de carácter general. ¿Vale? Entonces, estamos hablando ya entonces de que esa información que vamos a presentar, la vamos a tener que enviar, va a tener que pasar un proceso de validación y vamos a tener que trabajar con esa contabilidad para poder enviarla y que cumpla los requerimientos que nos solicita, en este caso la autoridad, que es el usuario para el cual vamos a preparar nuestra información. ¿Sí? Algunas reglas aplicables, misceláneas de forma rápida, podemos ver ya para 2015, algunas reglas donde nos va marcando qué tipo de archivos, cómo enviarlos, que pues, actualmente pues, nosotros debemos ya de estar muy familiarizados con eso, los plazos que tenemos, poco a poco, cómo se fue dando los cambios, de qué manera tenemos que entrar al portal, enviarla y demás, ¿no? Entonces, ya sabemos que tenemos que enviar el catálogo de cuentas en primera instancia. Sabemos que es un catálogo de cuentas. Bueno, si sabemos que es un catálogo de cuentas, entonces ya la autoridad nos dice que se deberá enviar desde la primera vez que enviemos la balanza de comprobación y cada vez que cambie. Ahora, marcamos, por ejemplo, en este caso, subrayado, que es muy importante señalar que la autoridad nos marca que cuando menos
de cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel. Es muy importante que lo tengamos eso en mente porque más adelante, ya hablando ahora sí del código agrupador, nos vamos a meter totalmente en eso. Cuentas de nivel mayor y cuentas de primer nivel. Tenemos que tener muy presente eso para ver cómo vamos a agrupar nuestro catálogo de cuentas, cómo lo vamos a asociar con ese código agrupador que nos pide Hacienda, ¿vale? Las balanzas de comprobación, lógicamente, deberán reflejar los saldos y también es muy importante, las partes que están subrayadas, identificar los impuestos por cobrar y por pagar. Lo vamos a ir viendo en el código agrupador, vamos a ir, así que, con ejemplos y demás, pero es importante que veamos esta parte. Identificar los impuestos por cobrar y por pagar. Muchas veces decíamos, ¿y si lo tengo global? ¿Y si yo tengo una cuenta total de impuestos por cobrar y ahí meto todo y ya nada más y no la desgloso? No, porque es específica la regla donde nos pide a fuerza que identifiquemos los impuestos por cobrar y por pagar, ¿sale? Los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados, así como las distintas tasas, cuotas y las actividades por las que no se deba pagar el impuesto. Ustedes ya han estado abriendo el anexo 24 del código agrupador, lógicamente han visto que esta parte viene muy desglosada, viene actos o actividades al 16, actos o actividades al 0, actos o actividades exentos, actos o actividades, y ahí vienen todos, ¿no? No es porque, pues nada más, así porque sí, sino es porque realmente la autoridad me lo está pidiendo. Entonces nosotros debemos desglosarlo para entregar la información al usuario como la requiere. Las pólizas y auxiliares de cuentas. Debemos de distinguir los folios fiscales de los comprobantes fiscales que amparan nuestras operaciones. Vamos a ver más adelante entonces, tomando en cuenta, en consideración esto que estamos hablando, podríamos decir, entonces, ¿cuántos XML estamos manejando de contabilidad electrónica? Catálogo de cuentas, balanzas de comprobación, pólizas. Pero nos falta el XML por auxiliares de subcuenta. Nos falta el XML de auxiliar de folios fiscales. Algunos de esos todavía no los conocemos, todavía ni siquiera los ocupamos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque todavía no entramos en este terreno de las pólizas. Apenas estamos ahorita actualmente enfocándonos a estos dos y con el código agrupador. Pero sí es muy importante tomar en cuenta que tenemos más y podemos usarlos en determinado caso. Para el envío de estos catálogos de cuentas, a más tardar el vencimiento de la obligación del envío de la balanza de comprobación del mes de que se trata. ¿Sale? Lógicamente, si vamos a cambiar cuentas, si vamos a anexar, vamos a tener que anexar nuevas cuentas. Si vamos a anexar cosas en nuestra balanza de comprobación, vamos a tener que anexar cuentas en nuestro catálogo de cuentas y lo vamos a tener que volver a enviar las veces que sea necesario. ¿Sale? En el caso de la balanza de comprobación, hay algunos, por ejemplo, sistemas, no sé si lo han checado, algunos sistemas que a la hora de generar el XML del catálogo de cuentas, pues nada más dice generar XML o generar el archivo .zip. Pero en el caso de balanzas de comprobación viene generar XML, sí, normal o complementario. Y la fecha del último envío. ¿Ok? En este caso no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque nada más esta información nos va a servir de base para esto. ¿Sale? Este es el esqueleto de todo lo que vamos a estar enviando. ¿Qué pasa si no enviamos, por ejemplo, si enviamos una balanza de comprobación con cuentas que no estén en el catálogo de cuentas? ¿Qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que nuestra información, cuando se la enviemos, es como una cajita. Va a tener la cajita y no va a tener los espacios donde caber esa información. Entonces esa información no va a caber en ningún espacio y no se va a guardar. Toda la demás información que sí tenga su respectiva cuenta en el código agrupador va a estar dentro del catálogo de cuentas y dentro de la balanza y sin ningún problema va a tener su cajoncito, va a entrar y va a estar ahí guardada. ¿Sale? Entonces es importante que cada vez que cambiemos alguna cuenta del catálogo de cuentas, cambiemos la agrupación también
o cambiemos alguna forma de asociarlas, es importante que volvamos a enviar el catálogo de cuentas antes de enviar nuestra balanza de comprobación. ¿Qué pasa si yo cambio una cuenta desde el principio? Pues voy a tener que enviar la balanza de comprobación que se modifique con esos cambios. ¿Sale? Desde el principio que se modifique. ¿Qué pasaría si yo cambio mi catálogo de cuentas desde enero y ya envié mi balanza de comprobación de enero? La voy a tener que volver a enviar con información que quepa en estas casillas, en esta cajita. Ya tiene aquí esas casillas, ¿sale? Entonces la voy a tener que volver a enviar. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, si enviamos la información que tenemos acá, que no cabe en alguna de estas cuentas porque no está agrupada, porque no está asociada, porque se cambió, no va a tener dónde entrar y no se va a poder guardar. ¿Vale? Por más que se la enviemos a la autoridad y le digamos, sí te la envié 5 veces, de hecho, y estuve duro y duro y duro hasta que me la aceptaste. Pues no, aún así no va a proceder nuestras cifras que enviemos y nuestra balanza pues va a estar mal, lógicamente, ¿no? Entonces, la balanza de comprobación, tenemos plazos para entregar esto los 3 primeros días del segundo mes posterior al que corresponde. Es decir, estamos hablando que ahorita en junio ya tuvimos que haber enviado abril, exactamente, ya tuvimos que haber enviado abril, que se vencen a más tardar los primeros 3 días del segundo mes posterior, que sería junio. Ya tendríamos que haber enviado esa balanza, y para personas físicas tenemos hasta el 5 días, ¿sale? Igualmente, la autoridad nos aclara, bueno, 3 días hábiles o inhábiles. Porque, pues, por ejemplo, este mes no se cruzó ninguno, pero el mes pasado, el 1 de mayo, pues fue inhábil. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Lo consideramos o no lo consideramos? Se recorren los plazos. Si es sábado, si es domingo, si es inhábil y demás, se recorren los plazos, un día más y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, para que tengamos en cuenta y vayamos planeando, así como las declaraciones, ya estamos bien acostumbrados, ¿verdad? A que el día 17 pago de impuestos. Así, el día 3, envío de contabilidad. El día 5, si soy persona física, envío de contabilidad. Y no se nos pasen esas fechas, que son muy importantes, ir contando los días con anticipación, sabemos qué días son inhábiles, sabemos qué días son sábados y domingos, agarramos el calendario, nos ponemos a hacer nuestra proyección y vemos qué días se vencen para que no se nos pase. ¿Sale? Lógicamente, cuando tenemos archivos con error, la autoridad nos tendrá que dar 5 días adicionales para que podamos enviar nuestra información. Teníamos contribuyentes que el último día, ya quiero enviar mi contabilidad electrónica como buen contribuyente, como buen mexicano, todo lo dejamos hasta el último. Entonces, ya lo quiero enviar, pero ahora no pasa. Ya por más que le doy, el sistema del SAT está saturado. Pasó en la primera vez, ¿y qué dieron? Bueno, afortunadamente, pues dieron una pequeña prórroga, y se siguió prorrogando y así sucesivamente. Pero ¿qué pasó? En dado caso, si yo lo envío y y encuentro que es un archivo con error y que la autoridad me da, en este caso, la certeza de que tuve algún error y demás, por lo menos tengo 5 días hábiles para poder enviarlo otra vez. Entonces tendré que estar muy precavido de entrar y ver el estatus de esa información que yo envié. Generalmente, por ejemplo, ahorita, si mandamos nuestros archivos, que en este caso es en extensión .zip, si lo enviamos, generalmente a los, ¿qué será? Casi inmediatamente o a los 5 minutos ya nos generó el acuse, tanto de recibido como de aceptación, como cualquier declaración que ya hemos estado enviando, ¿sale? Pero ¿qué pasaba antes? Pues sí teníamos muchos detalles, muchas precauciones y demás. Ahorita, actualmente también tenemos la herramienta que nos da el SAT, que es el validador de archivos de XML. Entonces, mediante esa herramienta también podemos verificar que nuestros archivos cumplen, por lo menos con la información necesaria para poder ser enviados. No cumplen con que si tu balanza está en negativo, la va a enviar. Que si tu balanza no cuadra, la va a enviar. No se va a tentar el corazón y va a decir, no, creo que estabas mal, te la regreso para que la corrijas. No, no se va a tentar el corazón y la va a enviar. Únicamente verifica que cumpla con los requerimientos mínimos. ¿Sale?
Entonces, el pasarla por el validador solamente nos da la certeza de que lo va a recibir el SAT, no de que está bien nuestra información. ¿Sale? Si tenemos modificaciones, igualmente tendremos 5 días hábiles para poder hacer esas modificaciones y enviar nuevamente nuestra información. Entonces, ya lo repetíamos, ¿a qué nivel necesito enviar el catálogo? A nivel de cuenta mayor y a nivel subcuenta o subcuenta a primer nivel, no lo conocemos. ¿Sale? ¿Qué pasa en el caso de que yo no tenga más que la cuenta de nivel mayor? ¿Qué hago con esas cuentas? ¿Sale? En este caso, el anexo 24 nos dice que solamente le asignaré el código agrupador de la subcuenta a primer nivel. ¿Sale? Poco a poco lo vamos a ir viendo para que tengamos ejemplos y lo vayamos haciendo más práctico, que es el asunto, ¿no? Para el plazo del envío de información ajustada al cierre del ejercicio. Todas estos puntos que estamos viendo es como preámbulo, y porque más adelante nos van a surgir esas dudas y vamos a tener prácticamente aquí todas esas respuestas, ¿no? A más tardar el día 20 de abril del siguiente año del ejercicio al que corresponda para personas morales, y para personas físicas la enviarán a más tardar el 22 del año siguiente del ejercicio al que corresponde. ¿Vale? Esto es la información de 2015, se estará enviando más tardar el 20 de abril de 2016 y 22 de mayo de 2016. Lógicamente con toda la intención del mundo de que para estas fechas yo ya presenté mi declaración anual. Personas morales. Personas físicas, también ya presenté mi declaración anual. Ya hice todos mis ajustes necesarios, ya quité a los socios de donde no quería que estuvieran, ya los escondí en toda mi balanza y ya los metí ahí. Entonces, ahora sí puedo enviar esa balanza al cierre del ejercicio, ya hice todos mis ajustes, mis depreciaciones, todo lo que generalmente dejamos hasta el último en anual, ya lo hice y lo presentamos. ¿Vale? Ahora, la entrega de la contabilidad a requerimiento de la autoridad. Ahí vamos al otro punto. Platicamos al principio. Tenemos catálogo de cuentas, balanza de comprobación, pólizas, auxiliares de folios fiscales y auxiliares de cuenta. Solamente hablamos del catálogo de cuentas y de las balanzas de comprobación. ¿Y las pólizas dónde quedaron? ¿Sale? Aquí nos indica, bueno, ¿qué contribuyentes entonces están obligados? Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, que ya vimos al principio cuáles son: personas físicas, qué artículos, personas morales no lucrativas, a excepción de personas físicas con ingresos por arrendamiento, a excepción de aquellos que realicen actividades profesionales independientes, y demás personas físicas que opten por utilizar mis cuentas, así como los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, y yo anexaría ahí también algunas personas morales, no lucrativas en cuestión de los donativos. Algunas donatarias que no rebasen el estimado de 1,000,000 de pesos, podrían ocupar por esas operaciones, solamente que reciban donativos, podrían ocupar el portal de mis cuentas. Lógicamente están exentos entonces de hacer toda esta farmacia que todos estamos haciendo. ¿Sale? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿En qué supuestos? Cuando en ejercicio de sus facultades de comprobación la autoridad le requiere información de sus pólizas. ¿Sale? Tratándose, ¿en qué supuestos nada más? Algunos programas informáticos, de hecho, al momento de tratar de generar el XML, hablando de folios fiscales, hablando de auxiliares de cuenta y hablando de pólizas, nos pide inmediatamente el número de la solicitud de devolución, el número del aviso de compensación o el número en este caso, del requerimiento de la autoridad o de la carta de invitación. Entonces ya viene preestablecido que ni siquiera lo vamos a poder generar y enviar ahora sí que, por error. Bueno, me puedo inventar el número de donde yo quiera y lo termino enviando, ¿no? Pero vienen también algunos, ahora sí que, filtros para que eso no suceda. Para que eso no suceda y solamente enviemos la información que actualmente estamos preparados para enviar. Contabilidad electrónica, estamos hablando, catálogo de cuentas y balanza de comprobación.
En algunas otras, como ya dijimos, revisiones de gabinete, visitas domiciliarias, revisión de dictamen formulado por CPR y las famosas revisiones electrónicas. Cuando nos soliciten información, tendremos la obligación de presentarla, de entregarla a la autoridad. ¿Vale? Entonces, ¿qué archivo entregaríamos? Pues el archivo electrónico que contenga las pólizas, así como el acuse o acuses de recepción correspondientes a la entrega del catálogo de cuentas. Ahí ya a lo mejor no me voy a poder pasar de listo de que pues yo ya te lo envié, ya según ya lo envié. Ajá, ¿y tu acuse? No, pues quién sabe. ¿Dónde está? Es que se cerró mi página, se me fue el internet y ya se fue. No lo pude descargar, no lo pude imprimir, no pude hacer nada en ese momento. Lógicamente la autoridad pone a disposición también, en este caso, el famosísimo buzón tributario para poder hacer consultas de esa información que ya enviamos, que ya fue recibida, descargar tanto los acuses de envío como el acuse de recepción y no tengamos en este caso ningún pretexto nosotros de poder hacer uso de esa información. ¿Vale? Otro de los puntos que debemos de tener en cuenta es el plazo para realizar los asientos contables. ¿Vale? Según el artículo 33, apartado B, fracción primera del reglamento, modificado gracias a la regla 28117, fracción segunda, nos dice que sí, vamos a tener tiempo de poder hacer nuestros asientos contables. ¿Cuánto vamos a tener? Se podrá efectuar a más tardar el último día natural del mes siguiente a la fecha en que se realizó la actividad, porque generalmente, ustedes no me dejarán mentir, casi no sucede que termina el mes y a los 2 o 3 días ya nos están hablando. Contador, ya venga por su información porque ya está listo. Ajá. ¿Y qué pasó con toda la información? Pues ya está desfasada por lo menos un mes. Ya estoy en el siguiente mes. ¿Sale? Entonces, por lo menos lo vamos a tener un mes, prácticamente un mes completo para poder registrar toda esa información. Y es derivado de eso los plazos que nos da la autoridad. ¿Por qué nos da la autoridad el plazo del tercer día del siguiente mes posterior? Para poder enviar la balanza de comprobación. Porque una vez que tengamos esta información, por ejemplo, como decía la contadora, el mes de abril, tendríamos a más tardar el 31 de mayo para poder registrar nuestra contabilidad o nuestros asientos contables según lo que menciona acá. Ah, bueno, entonces nos vemos en tiempo de que todavía el 3 de junio podemos enviar nuestra balanza de comprobación. Tenemos el tiempo necesario. Tuvimos desde el 31 de mayo, que supuestamente ya tenemos todo bien registrado, hasta allá. ¿Sale? Queremos recordarles también que si tienen alguna duda, con todo gusto, así que nos pueden hacer favor, levantan la mano y les vamos dando la palabra, solo que un favor con el micrófono para que también los demás que están en línea nos puedan ir escuchando y vayan participando también. Nos preguntan, Patricia de Celaya, si los archivos están en el repositorio del SAT, yo supongo que es repositorio, aún así hay que validarlos, los archivos que están en el repositorio del SAT. Yo quisiera entender como repositorio del SAT lo que está en mis cuentas, lo que está en el portal del SAT, en facturación electrónica y demás. Ok. Lo que hay que validar, o el validador de forma y sintaxis que salió, que nos proporcionó el SAT, ¿qué nos valida? Lo mencionábamos hace rato. Nos valida la forma y la estructura en la que está realizada, en este caso, nuestro catálogo de cuentas o nuestra balanza de comprobación. Independientemente hablando de que si los archivos XML de mis comprobantes fiscales estén bien, sean válidos o no. Recordemos que en las balanzas de comprobación y en el catálogo de cuentas no va información de los comprobantes fiscales. Eso ya va hasta las pólizas. Entonces, lógicamente, todos esos archivos que caigan ahí en el gran, ahora sí que, servidor del SAT, gracias a las facturas y demás, pues tendrán que estar validados del SAT de primera mano. Pero también el validador, no confundamos,
ahora sí que para que no nos confundamos, solamente valida la estructura de forma y sintaxis del catálogo de cuentas y de la balanza de comprobación que estamos enviando, no de los demás archivos XML. Si bien es cierto que a lo mejor lo metemos y lo valida y dice que es válido y correcto, pues sí, está bien, pero no es su función principal, ¿sale? También tenemos otra reglita por ahí que nos indica que la leyenda del no aplica en forma de pago sigue vigente. Esto también es importante mencionarlo porque más adelante lo vamos a ver. El anexo 24 no nada más está formado por el famosísimo código agrupador, sino por varias cosas que muchas veces nosotros ni siquiera, no, yo nada más quiero el código agrupador, lo saco, lo imprimo y ya está. Lo demás, lo rompo, reciclables, basura, lo que sea. Muchas de esas cosas son catálogos que la autoridad también trata de homogenizar todas las formas que está, ahora sí que, en este caso formas de pago, monedas y demás, que debe de tener la contabilidad electrónica. Y una de ellas, actualmente, todavía está vigente, el famoso NA. Bueno, hay que estar pendientes también en esos cambios porque, por ejemplo, si no estuviera vigente ese famoso NA en el anexo 24 y yo a mis comprobantes le pongo el NA, ¿qué va a pasar? Pues mi archivo XML no me lo va a poder validar el SAT si yo le pongo NA. Por más que yo sepa la regla, que lo busco y digo, sí está vigente, y yo sé que está vigente te lo puedo asegurar, SAT, que está vigente. Ajá, pero ¿qué pasa si por azares del destino no se acuerdan de ponerlo? Porque recordemos que los que generan ese tipo de información, ese tipo de archivos, ese tipo de procesamiento, generalmente o muchas veces no son contadores, son personal de informática que asesorado por contadores, asesorado por fiscalistas van haciendo las cosas conforme uno las necesita. Pero ¿qué pasa si se les olvida y no lo ponen? Por más que uno quiera, y muchos comprobantes fiscales que aún en 2015 todavía tenemos, siguen teniendo esa forma de pago. NA no aplica. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Hay que tener mucho en cuenta que si cambian ese catálogo, sigue apareciendo ese famoso NA. Si no aparece, por lo menos, tendríamos que darnos a la tarea, por lo menos, checar nuestra resolución miscelánea para ver si está vigente. Recordemos que uno de los puntos de la resolución miscelánea fiscal, artículo transitorio primero de la resolución miscelánea fiscal, es que es de vigencia anual. ¿Sale? De hecho, menciona la resolución miscelánea fiscal que, como cualquier ley, la entrada en vigor, y dice, la presente resolución tendrá vigor a partir del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015. ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho en cuenta, sobre todo cuando cambiamos de resolución miscelánea, para empezar, ¿estarán vigentes las mismas reglas? ¿Ya no están vigentes? Para que no nos vayamos a confundir, nos vayamos con esos datos y el 1 de enero de 2016, oye, hazme una factura, ¿de cuánto? De 50,000 pesos. Oye, pero no sé si te voy a pagar con cheque o con transferencia. Pues ponle, no, NA. No, ahorita no me importa eso. ¿Y qué pasa si esa resolución de 2016 ya no contiene esa regla? Y ya no viene en el anexo 24. Y ya no la puedo enviar por contabilidad electrónica o me dice que está errónea. Entonces vamos a tener ahí problemas. ¿Y qué pasa si ya pasó, por ejemplo, un mes y no nos habíamos dado cuenta? Ya hasta que lo trato de enviar, ya hasta el 3 de marzo que lo trato de enviar mi contabilidad, ya me doy cuenta. Chin, y ahora ya mi proveedor ya no me quiere cambiar mi factura, ya tengo 50,000 pesos que ya no puede comprobar. Entonces, para que tengamos mucho en cuenta ese tipo de reglas y las tengamos muy presentes, ¿sale? Entonces, hablando de los tiempos, el tipo de contribuyente, tendríamos entonces que instituciones que componen al sistema financiero, y aquellos cuyos ingresos acumulables declarados o que se debieron declarar correspondientes a 2013 sean iguales o superiores a 4 millones de pesos. Ojo,
aquellos cuyos ingresos acumulables declarados. Hay que tener mucho en cuenta que son acumulables y que son declarados. Si yo me pasé de vivo y algunos ingresos no los declaré, siempre yo sé que tuve como 10 millones de ingresos. Pero nada más declaré 2, no son declarados. Bueno, suponiendo, ¿verdad? No es que yo lo haga, pero suponiendo. Entonces, no es que nosotros o nuestros contribuyentes lo hagamos, ¿verdad? Eso casi no sucede. Entonces, solamente son declarados. ¿Sale? Declarados. Y acumulables. ¿Qué tenemos que tener mucho en cuenta? Personas, sobre todo, personas morales. ¿Cuáles son los ingresos acumulables? Personas físicas. ¿Cuáles son ingresos acumulables? No todo es ingreso acumulable. Ahora sí que no, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Entonces, no todo el ingreso es acumulable. Y hay ingresos que son acumulables que normalmente no los tenemos registrados en contabilidad o que los tenemos registrados en otras partidas y demás. Entonces, tendremos que tener mucho cuidado con esos ingresos acumulables. Para empezar, para ver si estoy obligado a enviarla, ¿no? Porque desde ahí, ¿qué pasa si yo tengo ingresos por 6 millones de pesos? ¿Sale? Persona física, actividad empresarial. ¿Y qué pasa si tengo deducciones de 4 millones? ¿Estaría obligado a enviarlo? Contadores. Si tengo persona física, actividad empresarial. Tengo ingresos de 6 millones de pesos. Deducciones por la misma actividad empresarial de 4 millones de pesos. ¿Estaría obligado? Sí, sí. Todos opinan que sí. En este caso, y tenemos el vivo ejemplo ahí nosotros no enviamos una contabilidad en ese supuesto. ¿Por qué? Porque en el caso de actividades empresariales, recordemos que ¿cuál es el ingreso acumulable? Los ingresos cobrados, los ingresos que generé y que son de la actividad. Ajá, ¿eso? Exactamente. Siempre y cuando vas a declarar que el ingreso acumulable cobrado. Porque la administración va a acumular al momento del cobro efectivo. Va a acumular al momento de facturar. Exactamente. Ese es un punto. Estamos hablando que sea el mismo supuesto y que sí los cobré. Que cobré los 6 millones de pesos, cobrados totalmente. Y deducciones pagadas efectivamente, 4 millones. Aún así, no lo presentamos nosotros. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Persona física, actividad empresarial. Okay. Nos vamos a los artículos de la declaración anual, por ahí del 174 me parece, 173, más o menos por ahí, que nos indica cuáles son los ingresos, ahora sí que cómo se va a elaborar la declaración anual. Nos regresamos un poquito, nos regresamos a actividad empresarial y nos regresamos a lo que son los ingresos. Efectivamente nos menciona que son que solamente los cobrados, el momento de la causación y demás. Aquí el detalle está en qué acumulamos. ¿Acumulamos los ingresos o acumulamos la utilidad? En el caso de una actividad empresarial, hablando de la declaración anual. En ese caso, acumulamos la utilidad, no los ingresos. Recordemos que entonces, lo mismo, por ejemplo, pasaría en el caso de arrendamiento. En el caso de arrendamiento tenemos ingresos cobrados. Nos dice que sean efectivamente cobrados. ¿Sale? Y nos dice que tenemos derecho, por ejemplo, entre otras deducciones, o podemos optar por la deducción ciega, ¿no? Opto por la deducción ciega. Y tengo una utilidad que voy a acumular los ingresos efectivamente cobrados o esa utilidad. En este caso también la utilidad. Entonces debemos de tener mucho cuidado qué vamos a acumular, qué es lo que nos marca como ingresos acumulables. ¿Sale?
Si nos marca como ingresos acumulables lo que cobré, o nos marca nuestra utilidad, porque ahí ya están incluidos ahora sí que las deducciones. Hablando en el sentido estricto, pues si yo cobré 6 millones, la autoridad me va a decir, ya te pasaste de los 4 millones, tienes que presentarlo. ¿Vale? Permíteme. Pero esos no son ingresos acumulables, son ingresos cobrados. Mis ingresos acumulables fueron entonces mis 6 millones que cobré, menos mis 4 millones de deducciones, lo neto, mi utilidad, en este caso por la actividad empresarial, ingresos acumulables. ¿Qué pasaba en la licenciatura cuando nos decían, por ejemplo, las pérdidas? Si nos da una pérdida, ¿lo podemos aplicar contra todos los demás ingresos que tenemos en el capítulo? No. Solamente cuando tengamos utilidad, en este caso, de la misma actividad empresarial, pasa lo mismo. En este caso, tenemos que tener mucho cuidado cuáles son los ingresos acumulables, cuáles son los que vamos a manejar y cuáles son los que estamos cobrando nada más. ¿Sale? Para empezar, si estoy obligado. Porque pues, si no estoy obligado, pues ya vivo feliz por lo menos un año más. No enviar catálogo de cuentas y balance de comprobación para poder enviar nuestra información. ¿Sale? Entonces tienes 6 millones de pesos Cobrados. ¿Okay? Y tienes 4 millones de deducciones. Pagadas. ¿Mm? La diferencia se llama utilidad. La utilidad, exactamente. Como no esa utilidad la voy a acumular directamente, si estoy obligado a partir de 1 de enero de 2015 la economía física y la actividad empresarial 2013, si presento o no lo presento. Exactamente. ¿Hay alguna tesis o jurisprudencia? No hay ninguna tesis o jurisprudencia, actualmente por lo menos que yo sepa, nos estamos yendo únicamente a la regla. A la regla. La misma regla nos indica ingresos acumulables, no hay más ahora sí que para dónde moverme, y no me estoy yendo por otro lado. La misma autoridad me está diciendo ingresos acumulables, y yo no estoy yéndome así como que por debajo del agua, y así como que por otro lado, esperando que no se den cuenta, no. Yo nada más ocupo la misma regla que ellos me están dando para ver cuándo sí lo presento y cuándo no lo presento. ¿Sale? La molesto con él, sí, es que se me... Ya me entró la duda porque no ingresos acumulables los manejan como los ingresos cobrados, los van cobrando, se van acumulando para declarar, ¿no? No, ese es el momento, estamos hablando a lo mejor como ahí tenemos esa pequeña, exactamente, esa pequeña confusión, pero ya a la hora de declarar, en este caso en la anual, por eso dice, pues ingresos acumulables declarados al ejercicio 2003. Ya a la hora de irnos al anual, y estamos ya en la anual preparando nuestra famosísima anual, tenemos de todos los capítulos, por ejemplo. Si no tenemos, pues qué bien, ¿no? Ya nada más de uno solo. Pero si tuviéramos de todos los capítulos, por ejemplo, empezamos a acumular. Así como tal, nos dice la ley. Empieza a acumular tus ingresos. Así que por eso se llaman acumulables. Ahí vamos acumulando. La ley menciona, de hecho, por ejemplo, cuáles son los ingresos acumulables y cuáles son los ingresos hasta no acumulables, porque hasta hay no acumulables. En ese caso de los ingresos acumulables nos indica, los ingresos por el capítulo 1, 2, 3, y si se dan cuenta, vienen todos, prácticamente todos, excepto, por ejemplo, actividad empresarial. No viene. En el siguiente pedacito es donde viene. Bueno, y la utilidad que provenga de la actividad empresarial que está en la sección 2, sección primera y sección segunda. Bueno, en este caso sección primera nada más, porque los del RIF no. Sección primera del título cuarto, capítulo 2, que en este caso sería actividad empresarial, pero habla de la utilidad. Habla de la utilidad y que ese es lo que vamos a acumular. Entonces ahí nos dice de plano, bueno, ¿cuál es lo acumulable? La utilidad, no los ingresos. Eso es lo que yo voy a estar acumulando. De hecho, en la declaración anual tendría que verse reflejado. Si yo meto mi declaración anual de persona física, ingresos cobrados, deducciones efectivamente pagadas, y lo voy solamente por actividad empresarial, no hay ningún problema, porque pues tengo ahí utilidad fiscal es igual a mi utilidad del ejercicio. Sí.
Y ya, ahí se hace el procedimiento. Pero si tuviera demás capítulos, se ve un poco más separado. ¿Cuáles son los ingresos acumulables? ¿Y cuáles se le va a sumar? Si se dan cuenta, nada más se suma la utilidad de la actividad empresarial. Efectivamente por eso. Ajá, la Porque que jala. solamente el acumulable es esa utilidad, la que resulta de la diferencia, en este caso, de los ingresos Menos contra las las deducciones, deducciones. solamente por actividad empresarial y profesional, para que lo tengamos mucho en cuenta. Y es en el ejercicio. No en el pago profesional que estás acumulando el ingreso y que únicamente vas a utilizar la moral la casa. Exactamente. Sí, a lo mejor aquí para el anual, porque aquí nos menciona, a lo mejor la confusión es esa, ingresos acumulables declarados al ejercicio 2013, al ejercicio, todos los del año. Actualmente, por ejemplo, el sistema informático del SAT, pues ya está muy programado para que ya nada más medio les metemos los datos y solito lo saca, todo. El punto bueno y el punto malo. El punto bueno, pues es que ya no me canso tanto, ¿verdad? Ya no lo hago yo, ya que lo hagas. El punto malo es que a lo mejor algunos de esos detalles son los que se me olvidan. ¿Por qué? Porque yo ya no lo hago. Muchas veces ahí en la oficina, platicando con las contadoras, oiga, contador, ¿por qué todavía llevamos papeles de trabajo? Si ya el sistema ya lo hace todo, si lo alimentamos ya lo hace todo, ya nada más estamos repitiendo lo mismo. Pues muchas veces el sistema está mal. Exactamente. No está de la forma correcta o porque no tiene a lo mejor el fundamento, lo que sea, no está programado de forma correcta, es erróneo. Nos pasó, por ejemplo, nos pasa muy seguido a nosotros en los famosos INPC, en el factor de actualización, cuando vamos a depreciar. Si ustedes le ponen los INPC que quieran, lo calculan, pues es un sistema. Por ejemplo, nosotros sabemos que el factor de actualización no puede ser menor a la unidad, y le ponemos la unidad. Pues si se lo dejamos al sistema, le pone menos de la unidad, le pone .96. Bueno, en el caso que fuera .96, si fuera menor, pues ya nos está robando ahí un pedacito de actualización. Entonces, es uno de los puntos. Estamos hablando de un activo de 10,000 pesos. Pues, ¿qué tanto es tantito? Le voy a dar. Pero empresas grandísimas que tienen muchísimos activos y que adquirieron activos desde hace mucho tiempo y los siguen actualizando, muchas veces la actualización de esas deducción de inversiones pues es mucho más rentable que lo mismo que voy comprando en ese momento. ¿Qué me conviene más? Pues síguelo deduciendo. Y aunque te vayas a más tiempo, pero el chiste es que ahí la depreciación te va a ir dando tu pequeña, por decirlo así, ganancia. Mucho mejor. Pero si nos dejamos llevar por el sistema informático, lo único que tenemos que hacer es verificarlo. Verificar y lógicamente saber hacerlo nosotros. Dice Patricia de Celaya, creo que la misma. Sí, creo que sí. Mensaje. Con honorarios, si cobré 5,000 y mis deducciones son 3,000. Con honorarios, regresábamos a los puntos anteriores, si uso el sistema de mis cuentas, pues no me voy a tener que preocupar por esto. No me voy a tener que preocupar. Ahorita lo estamos viendo aquí para ver la obligación si tengo de enviarla. Si no tengo ni siquiera la obligación, no entro en ninguno de estos supuestos, pues ya ni siquiera me meto con estos, ¿no? Para empezar. Entonces, pues mejor. Aunque tenga yo ingresos por mucho, ingresos, deducciones por lo que sea, pero si no entro en los supuestos que me menciona acá, pues ni siquiera me voy a preocupar por lo menos ahorita de enviarlo, ¿no? Bueno. Otros son aquellos cuyos ingresos acumulables declarados otra vez, que debieron declarar correspondiente al 2013, sean inferiores a 4 millones, es decir, todos los demás que no estaban arriba, y aquellos del título segundo, capítulo octavo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dedicados a actividades agrícolas, silvícolas y demás, y los del título tercero, o aquellos que hayan iniciado operaciones en 2014 o 2015, a partir del 1 de enero de 2016, ¿sale? Tendríamos, repetimos, un año más, por lo menos para echar la flojera un poco más. O para empezarnos a preparar y hacerlo con tiempo, sobre todo.
¿Sale? Los contribuyentes que inscriban a partir del 1 de 2016, pues a partir de que se inscriban tendrán la obligación de tener que enviarla. Entonces, resultó aplicable, esto ya parece trabalenguas, la séptima resolución de modificación a la resolución miscelánea fiscal de 2014. Resulta aplicable lo que mencionábamos la otra vez. El SAT dice, según sus famosas preguntas del día, que sí resulta aplicable. ¿Qué resulta aplicable? ¿A qué nos estamos refiriendo a todo esto? Si resulta aplicable ahorita en 2015. Resulta aplicable lo que comentábamos hace rato. Artículo primero transitorio de la resolución miscelánea fiscal nos indica la vigencia de la resolución y nos indica que del 1 de enero al 31 de diciembre tendrá vigencia. La de 2014 pues tuvo vigencia del 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014. ¿Y cómo es, autoridad, que me dices que esa resolución me viene a decir reglas de los años siguientes? Ahí fue cuando la puerca torció el rabo, perdón por la expresión, pero ahí fue cuando ya como que no coinciden las cosas, ¿no? Como muchas otras disposiciones, entonces, pues a simple vista, no es aplicable. Está rigiendo un ejercicio que ni siquiera es su ejercicio de la resolución, para empezar. Bueno, ¿qué dice lógicamente la PRODECON? La PRODECON dice que no, que sí. Dice, no, tú no te preocupes. Con fecha 22 de enero de 2015 dice, tú no te preocupes. Yo, PRODECON, ya obtuve criterio confirmado de parte, en este caso del SAT, de que sí, sigue vigente la vigencia escalonada. Pero, pues así de que, pues sí, qué bonito. Tú porque ya lo sabes, y yo, pues, si no me dices, no me entero. Y si no me entero nunca de esto, ¿qué pasa? Pues así me sigo, ¿no? ¿Y qué pasa si yo me sigo confiado con que esa regla, pues ya no está vigente, ya no me aplica a mí? Y yo, contribuyente que tengo menos de 4 millones, ya estoy enviando mi contabilidad. Pues ya solito me hice la maldad, ¿no? Y la PRODECON, pues ya, por mucho que haya tenido criterio confirmatorio, pues no me va a servir a lo mejor si yo no lo conozco. Bueno, se hace la aclaración, lógicamente, ahí ya, en la fabulosa primera modificación de resolución, primera modificación de la resolución miscelánea fiscal de 2015, publicada el 28 de enero. Que actualmente, por ejemplo, no sé, ahí sí, tendríamos que checarlo bien, no sé, actualmente creo que va en la tercera o cuarta modificación a la resolución miscelánea fiscal, tercera o cuarta actualización de la modificación de la resolución miscelánea fiscal para 2015. Ahora ya hasta se actualizan solitas, ya hasta salen, crecen por los árboles, ¿ok? Yo digo porque ya el año pasado llegamos a 7 resolución de modificaciones. Actualmente pues ya vamos en la tercera, no vamos tan mal. Si queremos llegar a la séptima, pues ya vamos a mitad de camino. Entonces, pero ¿a qué me voy? Por ejemplo, esta primera modificación entró o fue publicada el 28 de enero de 2015 en la página del SAT, ¿sale? Donde decía que sí, que efectivamente esos tercer y cuarto resolutivos que vimos anteriormente siguen vigentes en 2015 y siguen aplicando ya en 2015. Pues está bien. Y esa primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal de 2015, independientemente de que aquí haya sido nada más la actualización, se terminó publicando el 3 de marzo de 2015. La fecha en la que supuestamente teníamos que enviar la primera balanza y el primer. Entonces, pues desde ahí, pues ya me deja mucho que desear que ya hasta el de último momento sale la autoridad así como que barriéndose y dice, espérame, antes de que me empieces a enviar cosas, no, mira, siempre sí sigue vigente. Por fin, ¿quién te entiende?
Primero me dijiste que teníamos chance. Luego nos dimos cuenta que no es cierto, que no aplicaba para 2015. Luego nos volviste a decir en una primera modificación, solamente en tu página del SAT, que sí. Ajá. Pero la publicaste hasta el 3 de marzo. Total, parece que nada más como que se van esperando por tiempos y van diciendo, pues si se nos ocurre algo más, pues se lo metemos. Si no se nos ocurre algo más, pues ya la publicamos. Pero ya como de 2, 3, 4 meses después. Entonces, habrá que tener mucho cuidado, sobre todo con las resoluciones que van saliendo y esas actualizaciones y modificaciones y demás. Sobre todo porque muchas de ellas, por ejemplo, en los artículos, como siempre en los artículos transitorios, menciona ahí la vigencia otra vez y dice la fecha en la que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Se publica el 3 y ya lo tuve que haber, por ejemplo, ocupado desde el 2. Pues ya como que no coinciden las cosas. No sé si les pasó a ustedes con los problemas que tuvo la página del SAT para enviar sus declaraciones en pago referenciado este mes y que hubo como días adicionales. Se pasó hasta el 21 o algo así más o menos. Y es que el SAT quiere que tengas una persona exclusivamente para ver la página. Y que la tengamos de perfil de inicio, que esté ahí, a cada F5, 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 a ver a cada rato, a ver a qué hora sale otra cosa rara o diferente, ¿no? Entonces, esa sería el inconveniente. Pero, por ejemplo, esa regla de que se prorroga hasta el 21, si no mal recuerdo, salió en la tercera resolución de modificación a la resolución miscelánea fiscal, perdón, en una actualización. Todavía no la han publicado. Y el transitorio dice, entrará en vigor cuando se publique. A ver, como que ahí ya no está muy claro. Si me está dando días adicionales para el 21, y luego me dice, entrará en vigor cuando se publique, y hasta hoy, 8 de junio, no se ha publicado, pues entonces todavía no está vigente. Entonces, ¿cómo lo mandé hasta el 21? Yo mis declaraciones ya las envié extemporáneas, porque no se podía. Bueno, por lo menos yo no pude, por más que estuve ahí. Pero no se podía. Entonces al siguiente día o a las 12 de la noche, bueno, ya era el otro día, pero pues ya me marcaba con actualizaciones y recargos, ¿no? El SAT pues dice, pues bórraselos y ya. Pues sí, pero, o sea, son ese tipo de incongruencias a lo mejor que dice uno, bueno, entonces, ¿cómo, sobre todo, nosotros le llamamos, qué certeza jurídica tengo yo contribuyente de decir, bueno, me estoy basando realmente, por si que en cosas serias, pues nada más estamos dando vueltas por ahí a ver qué sale. ¿Qué más sale, no? Es que yo creo que no quieren llegar a la séptima, por eso se están tardando para sacar la tercera, para que ya, para no llegar a la séptima, nada más se queden en la 6. Y ya digan, hubo menos modificaciones que el año anterior, por lo menos. ¿Sale? Entonces, y ahí mismo se publica la información contable del mes de enero de 2015, a más tardar en la misma fecha del vencimiento de la información correspondiente a febrero. El último día, 3 de marzo, me estás diciendo que no tengo que enviarla. Pues para empezar, que bueno, porque no la tenía ni siquiera lista. Para empezar, ¿no? Pero luego, pues dice uno, oye, pues siquiera me hubieras dicho con anticipación, ya me quedé el 1 y el 2 de marzo sin ir de vacaciones o sin ir a cenar a mi casa porque pues me la pasé haciendo contabilidad electrónica, preparando tu catálogo de cuentas y tu balanza y me dices que a la mera hora, ¿no? La segunda resolución de modificación donde me dice, se reforma el párrafo segundo del resolutivo 11º de la resolución miscelánea, es decir, se modifica para decir que sí, se podrán enviar la información contable de los meses de enero y febrero de 2015 a más tardar el 30 de abril y nos da otra prórroga otra vez. Ya cuando se vencía la de febrero, ¿no? De hecho, el 14 de mayo de 2015, de hecho ya se había vencido la de febrero, ¿no? Entonces ya se había vencido, pero en actualización de la página del SAT, cuando le dimos F5, de repente un día dijo que ya teníamos más tiempo. Actualmente, pues, o una de dos, o ya no le he dado F5 a mi máquina, o ya no han salido más
ahora sí que prórrogas de ese tipo. Entonces, por lo menos hasta ahorita no. Y pues el SAT orgullosamente dice, ¿qué se preocupan si nada más 203.807 contribuyentes están obligados a enviar? ¿Cuál preocupación? Dijéramos, son un chorro, pues no. Son bien poquitos, 203.000. Del mundo de contribuyentes, que somos, creo que, más de 4 millones, no sé qué tantos. La verdad, desconozco el número exacto. Pues somos más de 4 millones, pues 203.000 no es ni el 10%. Entonces, ¿qué te preocupas, contribuyente? Yo soy muy bueno y te estoy dando solo poquitos, para empezar. ¿Vale? Imagínense si hubieran entrado, como decían antes, de lleno todos. Si así se cayó, la plataforma del SAT. Si así los últimos días no se podía ni entrar. Imagínense si hubieran entrado esos 4 millones de contribuyentes a tratar de enviar sus archivos, contabilidad electrónica. Difícilmente lo podíamos ver. Otra de las obligaciones que nos debe de interesar mucho a nosotros es que ahora sí, en resolución miscelánea nos dice que estamos obligados a que la balanza de comprobación, estamos obligados a aplicar alguna disposición legal o normativa, entre otras, las famosas normas de información financiera que todos aquí contadores ya conocemos, de pies a cabeza, porque somos buenos contadores. Ya nos pusimos a leerla desde la facultad, desde nuestros inicios, desde que pensamos que íbamos a ser contadores, ya sabíamos que teníamos las normas de información financiera y nos pusimos a leerlo. Es más, así como libro de noche, la sacamos, nos acostamos y A1. ¿Qué es la A1? Y ya nos ponemos a leer. ¿Cuál es la? Exactamente, ¿qué es la 2? Por lo menos alguien sí hizo su tarea, entonces así nos ponemos a leerlo siempre, ¿verdad? ¿Cuál problema? Ya la conocemos. Los principios estadounidenses de contabilidad, conocidos como los US GAAP, bueno, a lo mejor esos ya no. Yo ya sé desde el principio de mi carrera que no me gusta el inglés y no quiero estudiar esto, pues no lo voy a hacer. Está bien. Bueno, las normas internacionales de información financiera, las IFRS por sus siglas en inglés, y en general cualquier otro tipo de marco contable que aplique al contribuyente.